Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Esta nueva emisión, estamos contentos de que nos acompañe aquí por su canal cristiano, Canal 38. Queremos darte las gracias por acompañarnos una vez más en este viernes. Mi nombre es Roberto Inchaurriga, pastor de Ministerios Ebenecer aquí en El Paso, así como en la ciudad de Chaparral. Y el día de hoy estoy acompañado una vez más por mi amigo y consiervo, pastor de Ministerios Ebenecer en Las Cruces, el pastor Luis del Mercado. Dios te bendiga, Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pastor Roberto, muy bien, gracias. El día de hoy estaremos en la continuación de lo que hemos empezado en este mes, que hemos estado platicando sobre la necesidad de la verdadera libertad en nuestras vidas y cómo al no vivir la libertad caemos en las artimañas del enemigo, y hemos mirado algunas de estas artimañas que vienen siendo estos modus operandi, ¿verdad? La manera en que el enemigo trabaja para destrucción. La Escritura es clara cuando dice que el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, ha venido para matar, robar y destruir, pero que Jesucristo, nuestro Señor y Rey, ha manifestado su poder a favor de nosotros para abolir y quitar de nuestras vidas las artimañas del diablo. Hemos visto a lo largo de estos viernes que la artimaña que él ha querido usar en alguno de nosotros es esta maldición, la maldición generacional. El día de la semana pasada, el viernes pasado, perdón, platicamos sobre estas maldiciones generacionales que se dan a través de enseñanzas, ¿verdad? Que pusimos nosotros modus vivendi, que vienen siendo patrones de vida, que son fácil de romper una vez que uno cambia en Cristo nuestra manera de vivencia. Pero también introducimos el tema de cómo hay también maldiciones generacionales por medio de espíritus asignados de las tinieblas, que muchas veces necesitan los hermanos entender un poco más para entrar en esta verdadera liberación. Y el día de hoy ese es el tema que tendremos para poder abarcar. Queremos introducirnos de lleno al tema, no sin antes pedirte que si quieres tu oración nos llames a la línea de oración en el 915-532-8518. Una vez más es el 915-532-8518. Ese es el número de la línea de oración para que tú puedas llamar, y aquí estarán tomando tu nombre y tu petición por tu necesidad. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, nos dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libre. Pastor, esto nos da a entender que hubiese casos en las vidas de los hermanos que estuvieran dándose en una incompleta libertad, o una libertad incompleta, inclusive hasta una falsa libertad. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta vivencia de una libertad incompleta? Sí, claro, bueno, gracias, pastor Roberto. Sí, como mencionabas, y lo hemos estado mencionando estos últimos viernes, ¿verdad? Vemos que tenemos que ser verdaderamente libres, y vemos que la liberación es un proceso donde vemos varios ejemplos. Lo hablamos la semana pasada, donde vemos el ejemplo donde Jesús manda llamar a Lázaro fuera de la tumba, una resucitación, pero después asigna a sus discípulos a que lo vayan desatando, porque traía varias ataduras. Entonces, para terminar y completar la verdadera liberación, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra nos habla, el Hijo nos hará verdaderamente libres, entonces, porque es un proceso. Entonces, podemos entender que hay muchos de nosotros como cristianos, hijos de Dios, somos salvos, pero seguimos siendo afectados pues por enfermedades, por vicios, actitudes y comportamiento que nos están trayendo un tipo de destrucción a nuestras vidas. Y donde hay destrucción, lo que está sucediendo es que ahí hay una artimaña del diablo, porque para eso él ha venido, para destruir. Y entonces, aunque anhelamos vivir en Cristo, vivir en paz, vivir en esta novedad de vida, nos alcanzan estos tipos de males, y entonces de esos son los males que tenemos que nosotros liberarnos, amén, y vivir esta verdadera libertad. Entonces la Biblia dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Sí, el conocer lo que Dios ha preparado por nosotros, estas líneas de ayuda que Dios ha dejado en la tierra para nosotros por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, de su presencia, nos ayuda a ser librados verdaderamente de las garras del enemigo. Amén. Entonces, estas manifestaciones del enemigo son para destruir, y él usa muchas maneras
que se conocen como artimañas. Este se conoce también como modus operandi, o la manera en que él opera, el cual hacemos bien en conocerla, dice la Escritura en Efesios 6:11, para que el enemigo no tome ventaja. Es decir, que él se aventaja de nosotros cuando nosotros no sabemos cómo usar las armas o usar las líneas de ayuda que el Señor nos ha dejado, que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Al no saber cómo el enemigo en nuestras almas trabaja, él nos ataca y nosotros perecemos. Y esto lo expresamos ahorita por falta de conocimiento. Una de estas maneras, lo hemos estado hablando, es por las maldiciones, amén, generacionales. Ampliando un poco más el tema de las artimañas, tenemos que entender que son trucos, dice el diccionario, o manipulaciones diseñadas, trampas para engañar y esclavizar a alguien. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas astutos que Satanás utiliza para atraparnos mediante diferentes circunstancias negativas. Hay personas que son hijos de Dios y están viviendo circunstancias muy negativas en su vida, y eso no es más que la estrategia del enemigo para tenerlos en destrucción. La Biblia dice, pastor, que la maldición no viene sin causa. Quiere decir que hay motivos causantes que generan en nosotros que vivamos este tipo de maldiciones en nuestras vidas. Proverbios 26:2 nos lo dice, ¿verdad? Así la maldición nunca llega sin causa. Entonces, una maldición generacional es la consecuencia del pecado y los estragos, los resultados del pecado en una familia. Se refleja en problemas que surgen de generación en generación debido a fallas recurrentes, pastor. Sin embargo, sí, quiero que sepas y que usted, el auditorio, sepa que no estamos desamparados, que nosotros tenemos a Cristo Jesús y que en la sangre de Jesús hay poder para librarnos de todo mal, porque Él ha vencido el pecado, y el pecado es la más grande maldición sobre el hombre. La Biblia dice que toda alma que pecare ciertamente esa morirá, pero Jesucristo vino a salvar nuestras almas. Pero no solamente vino a dar nuestra salvación eterna, sino que también en su Escritura de la palabra nos dice que vino a darnos esta vida abundante, la vida Zoe, para que mientras estamos aquí en la tierra podamos vivir verdaderamente felices, pastor. Amén. Entonces, estas formas generacionales se agrupan en tres, pastor. Son patrones generacionales que hablamos la semana pasada. Espíritus generacionales son espíritus asignados de las tinieblas hacia una persona, un blanco o una familia, y ADN generacional. El día de hoy queremos enfatizarnos en los espíritus asignados, porque muchas personas no entienden por qué surgen otra vez las mismas problemáticas generación tras generación, y lo que puede estar sucediendo es que un espíritu asignado a las tinieblas se ha apoderado de esa línea ancestral, y lo que quiere es repetir estos males generacionales. Pastor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, fíjate que una de las cosas que tenemos que hacer, Pastor Roberto, es primeramente pedirle al Señor que nos dé la guianza y la revelación de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque podemos ver algún tipo de asignación que puede venir parte del Señor por un tipo de prueba que nos esté dando. Por ejemplo, al rey Saúl se le asignó, ¿verdad?, un espíritu que estuviera sobre él. Pero entonces vemos espíritus inmundos, demonios, podemos hablar, que son asignados. El gran ejemplo es cuando el Señor hace una liberación sobre un hombre, sale ese espíritu inmundo, dice que anda sobre el desierto buscando dónde reposar, ¿verdad? Pero entonces dice ese espíritu: regresaré a mi casa. Porque entonces vemos que esa persona, esa alma, fue asignada a él. Entonces él toma una propiedad sobre él y dice: regresaré a mi casa. Y luego vemos la palabra que dice: la encuentra vacía, limpia, pero estaba vacía, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo los espíritus tienen un tipo de asignación sobre nuestras vidas, que tenemos que analizar, porque muchas veces estamos peleando, tratando de hacer guerra, pero no entendemos contra quién o contra qué estamos haciendo, y si hay algún tipo de asignación sobre nosotros. Mira, pastor, y a veces las personas piensan que esto es como, eso no puede ser posible. No, mira, nosotros tenemos de parte de Dios un espíritu asignado también. Amén. Es el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo: conviene que yo me vaya, porque detrás de mí vendrá el asignado para ustedes, el Paracletos, el Consolador. Entonces nosotros también de parte de Dios tenemos un espíritu asignado. Sí, pero en este caso un espíritu de bienestar, un espíritu de bendición, de sanidad, de salvación, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no ocurre esta ley que llamamos la ley del espacio vacío. No hay ningún espacio vacío. Si no está el Espíritu de Dios llenándonos, va a haber otro espíritu inmundo, espíritu contrario al de Dios en nuestras vidas.
Entonces es muy importante que entendamos que entre más buscamos de Dios, más nos llenamos de su Espíritu Santo, menos poder tienen estos espíritus asignados de las tinieblas para destruir nuestras vidas. El problema es que vivimos tiempos en donde hay tanta distracción, pastor, y la gente se está llenando de todo menos del Espíritu Santo. Estos son tiempos, usted mira las noticias, lo que está ocurriendo alrededor del mundo, suena apocalíptico, ¿verdad? Pues precisamente estamos llegando al tiempo final y hoy más que nunca la gente tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque donde no hay Espíritu Santo, hay un espíritu de las tinieblas asignado haciendo estragos en nuestras vidas, pastor. Sí, amén. Y como me mencionas, ¿verdad? Tenemos que entender lo que está sucediendo ahora. Eso ahorita que hablabas, la llenura del Espíritu Santo, algo que tiene suma importancia que en nuestras vidas tenemos que tomar es, por ejemplo, la cena del Señor, porque a través de la sangre del Cordero, ¿verdad?, es donde se rompen esas maldiciones. Primera de Pedro 1:18 nos dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente de oro o plata, sino que fue preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, Amén, que no tiene pecado ni mancha. Entonces ahorita hablas de una llenura del Espíritu Santo, entendiendo eso y participando, ejemplo de la cena del Señor, de la mesa del Señor, podemos entender a través del nuevo pacto que se deben de romper esas asignaciones sobre nosotros. Aparte que también dice la Biblia, todas las veces que la celebréis, ¿verdad? Todas las veces que participáis de ella. Hay gente que solamente participa una vez al año y deberíamos participar, si es posible, todos los días, para que estemos siempre revestidos del poder de la sangre de Cristo. Mateo 12:29, nueva traducción viviente, dice: pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás? Nótese usted que esta versión está elevando al hombre fuerte a un nivel de Satanás. Esa palabra hombre fuerte es una potestad. ¿Quién tiene poder para entrar a un lugar donde una potestad ha declarado como su casa? Te hablabas de aquella asignación espiritual que regresa a su casa. ¿Sí? Entonces, para poder entrar y saquear, es decir, de alguna manera librar una casa de un hombre fuerte, tenemos que tener el poder suficiente. Sí, el único poder para poder vencer todo mal de las tinieblas se llama Jesucristo. Entonces, dice, solo alguien más fuerte, Amén, alguien que pudiera atarlo, después liberar la casa. Entonces, mire qué interesante. Tenemos nosotros que entender que el poder más grande, el poder sobre todo poder, es Jesucristo nuestro Señor, y en Él hay poder. Pero en este pasaje podemos ver, pastor, la revelación concerniente a cierta clase de poderes espirituales que son asignados por el enemigo de Dios a nuestras almas, en contra de nuestra vida como creyentes, y se pueden dar también en regiones de la tierra. La casa de un hombre fuerte es dominio, es un dominio que se ejerce o que puede ejercer una entidad sobre una región, literalmente sobre una casa o una vida. El término saquear bienes que leímos acá en otras versiones dice arrebatar sus bienes, robar sus pertenencias, palabra de Dios para todo. Quiere decir que aquí estamos hablando de una entidad espiritual que lo que quiere hacer es tomar las bendiciones que Dios nos ha prometido como promesas. Entonces esto es lo que tenemos que entender en esta realidad de la esfera espiritual, que se puede dar en regiones, en iglesias, familias, y estos espíritus fueron asignados por el diablo, que el Señor lo reprenda, y estos espíritus esperan a que la gente llegue a cierto nivel en su vida donde están supuestos a recibir grandes bendiciones, grandes logros, algo grande en su vida, en el trabajo, en la familia, en el ministerio. Y el trabajo de estos espíritus es destruir esa oportunidad de paz, destruir esa oportunidad de felicidad, destruir esa oportunidad de prosperidad. Ellos están asignados para no dejarte vivir tu mejor vida en Cristo Jesús. Y entonces ellos siempre buscan la oportunidad. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo, porque el diablo siempre está buscando la manera en podernos afectar. Entonces quieren acabar con la promoción, con la transición que la persona está teniendo como parte de lo que Dios ha preparado para sus vidas. Entonces te pregunto, ¿es posible que haya gente que esté batallando desde hace tiempo con ciertas cosas porque han sido asignadas
por un espíritu de destrucción. Sí, fíjate que, como mencionabas ahorita, si no buscamos la revelación de Dios o que Él nos revele qué es lo que estamos peleando, podemos estar peleando por mucho tiempo por una asignación, ¿verdad? Y pareciera que por un momento pudiéramos tener un tipo de libertad. Un ejemplo que miraba en la palabra, dice que cuando el Señor Jesús fue tentado en Lucas capítulo 4, dice que cuando Satanás se apartó, pero para buscar una mejor oportunidad. Para regresar después. Entonces muchas veces, si no entendemos que tenemos un espíritu asignado en nuestra vida, podemos pensar que ya estamos bien, por un tiempo podemos estar bien, pero está buscando una mejor oportunidad para atacarnos. Ahora, lo interesante de esa asignación, Pastor Roberto, es de que si la persona no llega a vencer esa asignación sobre su vida, o identificarla y reprender eso sobre su vida, se puede convertir en una asignación familiar, una asignación generacional, donde ya empezamos a ver, donde empieza a correr en el ADN sobre uno, ¿verdad? Fíjate que el profeta Nahum, en el segundo libro, capítulo 1, habla de que el destructor ha subido contra ti, le dice a Israel, guarda el baluarte. Entonces habla de, exhortó al pueblo a fortalecer el baluarte. Entre los sinónimos de esta palabra baluarte encontramos la palabra pentagonal, esto significa fortaleza, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo, sé fuerte, busca fortalecerte en el Señor, porque el destructor ha subido contra ti. Tú hablabas de esa asignación espiritual y me voy a la palabra y me recuerdo de aquella mujer que busca al profeta porque los acreedores querían llevarse a sus hijos. Mire, sí, qué tremendo. La deuda no era de ella, la deuda no era de los hijos, pero quien iba a pagar era ella y sus hijos. Y los hijos. Sí. Y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos pagando deudas de nuestros antepasados, que el enemigo está reclamando, porque tú hablabas también, pastor, la semana pasada sobre Pablo, en donde el Señor le dice, Satanás te ha reclamado. Es decir, que Satanás reclama donde hay puerta, por eso dice, no den lugar al diablo. Pero aquí qué interesante que el profeta Nahum está diciendo, el destructor, hay 13 asignaciones del destructor, una de ellas es el acreedor. El acreedor es aquel que está buscando esas deudas. Entonces constantemente el enemigo está buscando en nuestras vidas. Y eso le pasó a Job, como no lo pudo atacar a él, miró a sus hijos, miró sus bienes, siempre está buscando al enemigo. Por eso dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, rodeando, por dónde puede tener acceso, dónde puede tener alguna autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Entonces es muy importante, hermanos, que sepamos contra quién estamos peleando y cómo él funciona, porque muchas veces en la ignorancia nosotros estamos perdiendo pues la batalla, pero en el nombre de Jesús, hoy venimos, hermano, a decirte que todo espíritu asignado de destrucción va a salir de tu vida. Puedes llamarnos a la línea de oración en el 915-532-8518, una vez más, 915-532-8518, porque a lo mejor tú estás batallando o tu familia está batallando, te has dado cuenta por medio del tema que estamos tocando que pudiera haber un espíritu asignado que tú no sabías por qué tus hijos, por qué algo en tus generaciones está siendo afectado y ahora ya sabes, un espíritu asignado. Pero quiero que sepas que de parte de Dios, así como las tinieblas asignan espíritu de destrucción para nosotros, el Señor Dios ha asignado al Espíritu Santo de Dios para bendecirnos. Y donde viene el Señor no hay destrucción. Por eso ahí donde estás, tú puedes clamar a la sangre de Cristo, clamar al Espíritu de Dios asignado a tu vida, y Él viene y te hace libre, te da bendición, te da este bienestar que Él ha prometido. Amén. Entonces, dentro de estas asignaciones, Pastor Luis, entendemos en Lucas 22, del 31 al 32, perdón, donde Satanás reclama a Simón para zarandearlo, y miramos que un espíritu asignado es una autoridad demoníaca, un espíritu inmundo establecido en las vidas que pueden estar inactivos mientras llega el tiempo para operar. Es decir, que no siempre operan, claro, operan cuando solamente las condiciones son necesarias, y especialmente para truncar, ¿verdad?, el bienestar de Dios en nuestras vidas. Sí, y son espíritus, como mencionabas, ¿verdad?, que operan en tiempos oportunos. Podemos ver que operan en familias, podemos ver que operan en generaciones. Un ejemplo de eso, yo sé que la semana pasada estuvimos tocando, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me llama la atención Judá. Judá se mete con su nuera, Tamar. Hay una disfunción familiar.
En la descendencia de Judá, empezamos a ver la descendencia, viene el rey David. Y vuelve a reclamar esa disfunción familiar, porque entonces vemos cómo David tiene pecado sexual sobre su vida, ¿verdad? Como lo hizo Judá, pensando que Tamar era una prostituta. Vemos David que toma una mujer que no es de él. Vemos a su hijo que viola a su media hermana. Vemos a su otro hijo que se rebela contra su padre. Entonces hay una disfunción familiar que viene de una generación de años atrás, generaciones atrás, pero viene reclamando un pago que se debe de dar, ¿verdad? Algo que ahorita que hablabas, que te dice a Pedro, a Simón, lo reclamaron, porque entonces había una deuda que pagar, algo que viene en la familia. Entonces ahorita mencionándolo para la gente que nos está viendo, podemos analizar nuestra vida si posiblemente anteriormente, generaciones atrás, pudo haber pudo haber sucedido algo que está reclamando nuestra generación. Amén. Y entonces hay espíritus asignados por pactos, lo que me estás dando a entender. Y entonces se activan cuando una persona entra en un pacto con el pecado. Sí. La única manera de romper un pacto es invalidarlo. Y la manera de invalidar un pacto es que un pacto mayor se genere para que todo pacto menor quede inválido. Entonces aquí miramos que el pacto mayor es Jesucristo. Amén. La salvación de nuestra alma invalida en la sangre de Cristo todo pacto, pero para que nosotros podamos estar protegidos tenemos que mantenernos en el pacto. Miramos entonces que a Simón le dicen: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Le estaba hablando a la anterior vida, al hombre viejo, dice la escritura, de Pedro. No le decía Pedro, Pedro, le está diciendo, como le dijo el Señor a Pedro, me amas, también Pedro, Pedro, Pedro. Acá estamos mirando que le dice Simón, 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 a la vieja naturaleza. Sí. No podemos pretender estar en la protección de un pacto mayor, el de Cristo Jesús, cuando tenemos todavía actitudes, comportamientos del viejo hombre, para estar en las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que vivir como Cristo Jesús. Sí, amén. Amén. Si no, el pacto no se invalida y el pacto mayor no puede venir a hacer en nosotros esta bendición de libertad. Amén. Entonces, dentro de esto se tiene que entender que podemos estar amarrados con cuerdas, con ataduras, amén. Y esos son espíritus destructores, pastor, espíritus que van a tratar de matar el potencial en la gente, sus deseos, su futuro, sus relaciones, los planes, sus promociones espirituales, sus promociones. Cuando hablo de espiritual, son estas victorias espirituales, amén, pero también en lo terrenal. Es decir, que vivamos en pobreza, en escasez, en enfermedad, siempre van a aparecer, pero si el pacto mayor que es Cristo Jesús aparece y lo activamos, todo eso queda disminuido, pastor. Sí, fíjate, ahorita que leíamos primera de Pedro 1:18, una de las versiones me gusta porque dice que son cosas que nuestros antepasados nos transmitieron a través de sus pecados, pero esa transmisión es cancelada a través del nuevo pacto, a través de la sangre del Cordero, como tú mencionabas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, por decirle así, gran esperanza, porque tenemos ahora a Cristo Jesús que opera en nosotros. Entonces, teniendo a Cristo Jesús, nosotros podemos clamar a su nombre, porque no hay un mayor nombre más que Él. Ahorita mencionabas, ¿verdad?, que un hombre más fuerte tiene que venir. ¿Y quién más fuerte sino el Señor Jesús que está con nosotros? Nosotros pidiendo que Él reclame eso sobre nosotros, entonces Él puede cancelar todo pacto que se haya hecho en antepasados también. Una de las escrituras en Números capítulo 30 nos habla de los pactos hechos y dice que si el padre escucha el pacto que hizo la hija, y viendo una figura, tipo y figura de padre sobre nosotros como el Señor Padre, nuestro Señor, que si él ve el pacto y no está de acuerdo, se anula ese pacto. Entonces, simplemente con él no estar de acuerdo con algo que haya pasado sobre nuestros antepasados, se puede cancelar. Entonces, ahora, nosotros tenemos que entender que es a través de él, no lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Cristo hace en nosotros. Entonces, puedo entender, Pastor Luis, que un espíritu asignado no necesariamente significa que una persona está endemoniada. Amén. Y lo miramos en el apóstol Pedro, cuando le dice Simón, Simón, Satanás te está buscando está buscando acceso para zarandearte, pero él no estaba endemoniado. Pero también lo miramos en el Señor Jesucristo, decías tú en el versículo cuando Satanás le dice que lo lleva a ser tentado, pero que no lo puede tentar. Y estoy buscando aquí el versículo, si me da un segundo. Lo que vemos ahí
en Lucas 4:13, cuando el diablo acabó toda tentación, dice esta versión, se apartó de él por algún tiempo. Esa palabra tiempo es temporada, oportunidad, periodo, kairos, ese que eventualmente iba a venir. No estamos diciendo que alguien que está siendo afectado por espíritus asignados es endemoniado. Estamos diciendo que es una posibilidad que puede pasar en la vida de un individuo, de un hijo de Dios, porque lo pasó Cristo, porque lo pasó Pedro, en donde el diablo no quiere que la bendición de Dios se concrete en tu vida. No quiere que tú seas feliz, no quieres que tengas paz. Y te deja vivir un cierto tiempo y luego regresa. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús para romper todo pacto generacional, todo espíritu asignado, porque el espíritu asignado de parte de Él es su mismo espíritu y es mayor que toda entidad espiritual de las tinieblas. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos con nosotros, pastor, para poder orar y venir a reclamar de parte de Dios nuestra bendición. El espíritu asignado para nosotros es el espíritu de Dios. Amén. Y en Él hay toda bendición, hay toda libertad, hay toda prosperidad, hay toda paz. Yo no sé qué es lo que te ha estado persiguiendo por las asignaciones de las tinieblas, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Si tú verdaderamente quieres que se acabe el mal sobre tu vida, entra en el pacto de tu salvación, porque la salvación es un gozo para tu vida y en ese gozo vas a poder experimentar toda bendición que Dios ha preparado para ti. Acompáñame, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos declarando y reclamando a tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pues Él ha sido el Espíritu asignado de parte tuyo, Señor. Tú eres el Espíritu asignado, Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú llegas a nuestras vidas, toda entidad de las tinieblas desaparece. Hoy por tu palabra y por el poder de tu palabra declaramos libertad, Señor, de toda asignación de las tinieblas, todo espíritu asignado de destrucción en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en nuestros hogares, nuestros hijos, Señor, quedan anulados, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenemos un pacto mayor que es el de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de nuestras vidas. Y su espíritu asignado, el Paracletos, Él lo dejó para que por medio de Él se terminara la obra que tú empezaste en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús declaramos nuestras vidas libres de toda asignación de las tinieblas y nos declaramos listos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Pastor, últimas palabras, tenemos algunos segundos. Sí, solamente recordar que tenemos a Cristo a quien clamar. Amén. ¿Verdad? Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes a esta hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Se fue más rápido esta vez. Se fue rápido.